¿Cómo le va? Bienvenidos a la nueva edición de Sin Mordaza. Prepárese, porque hoy tenemos un programón. ¿Por qué? Porque tenemos dos invitados de lujo, ya están en el estudio. Estamos hablando de Walter Agosto, el ministro de Economía de la provincia. Tenemos muchas preguntas para hacerle. Hay muchas cosas que se comentan en los pasillos, sobre todo en los gremios, que tiene tanta plata guardada, por qué tiene tanto plazo fijo, por qué no la gasta en sueldo. Le vamos a preguntar de todo, sobre todo también de la moratoria que está vigente, y aprovechenla porque esta es la última oportunidad para poner los números en cero con la provincia. También Víctor Félix Reviglio, ojo, hace pocas horas atrás armó un revuelo político porque se juntaron los históricos del peronismo y se autodenominaron PJ inquieto, peronismo inquieto. ¿De qué se trata? ¿Qué quieren? Lo vamos a ver acá, Darío. Bueno, Carlos, ¿qué tal? Bueno, esta semana han pasado tantas cosas a nivel nacional que tienen impacto directo en Santa Fe, que lógicamente nos vamos a ocupar. Muchas reuniones, muchas de carácter político. De hecho, en las próximas horas se reúne esta suerte de frente, pero que es básicamente el Frente Progresista, en Rosario, invitados por el PDP a comer algo, a compartir, pero al mismo tiempo una reunión política sin la presencia del PRO. ¿Por qué? Porque dicen que eso es una reunión posterior. Y algunos dicen que por ahora no están todavía listos para sentarse a la misma mesa con el PRO. Es algo un poquito de sarpullido. No, vos sabés que te digo. A ver, yo sé que hay algunos sectores del Frente Progresista que salieron a pegarle al parche diciendo mi límite es el PRO. Sí. Y sentarse con el PRO en una reunión que vos decís, no quiero estarme con el PRO, pero los socialistas que también dijeron en su momento, nada, el límite es Macri, después que habló Bonfatti, todo el mundo se alineó y ahora con el pretexto de si cambiamos el nombre podemos sentarnos. Ahora, el tema es que lo convoca el PDP, ¿van a ir? Bueno, hasta ahora la mayoría ha dicho que sí, que van a estar presentes. Habrá que esperar a ver si llegan o no ahí a la ciudad de Rosario en las próximas horas. Está previsto mañana, este viernes. Pero ellos mismos dicen, la gente del PDP, que después la reunión se va a hacer sumándolo al PRO. Es decir, lo quieren convencer a los que están dudando porque es bueno estar todos dentro de Cambiemos. Básicamente es eso. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Bueno, pero ellos dicen, es justamente eso lo que quieren discutir. Ellos dicen que no hay que decir que ellos van a Cambiemos, sino que es un nuevo frente, porque Cambiemos, entre otras cosas, renuncia al nombre. No va a existir más como Cambiemos, o como Juntos por el Cambio. Y vos decís que se va a llamar Frente Santafesino, bueno, o como se llame. Sí. Y vos decís que eso no cambia, eso que estén todos juntos. Bueno, ellos dicen que es un nuevo frente, por eso no están de acuerdo ni con el frente de frente. Con esa postura se terminan los tres tercios. Claro. Estaríamos bien polarizados, por un lado el Frente de Todos o el PJ, y por otro lado ese nuevo frente. Ellos dicen que no es frente de frente, es un nuevo frente. ¿Pero de qué características? ¿Centro derecha? Ah, bueno. Porque si empiezan a hablar de dogma, sonaste. Bueno, ahí está el tema. Acá es juntarse para llegar al gobierno. No, bueno, pero yo te digo. Va a ser muy difícil ponerse de acuerdo entre sectores del PRO y sectores del socialismo. Vos sos de Unión y de River. Sí. ¿Te haría de Boca y Colón? No, seguro que no. A ver, yo lo que quiero que quede claro, que el espacio progresista que levantó siempre la bandera del socialismo, las entrega. Bueno, y si las entrega, va a haber gente que va a agarrar esas, entre ellos te digo ya, el Palo Oliver, por ejemplo, uno. Justiniani, que hoy está cercano a Hapkin. A Hapkin, sí. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir? No, yo creo que mientras vaya por la figura de Hapkin y Hapkin sea candidato, él, de hecho en la interna ya jugó dentro del Frente Progresista, volvió. Bueno, por eso te digo. En este caso llamaba Frente Amplio Progresista. Pero está bien, pero es Frente Progresista y no estaba el PRO. ¿Vos pensás que Justiniani va a aceptar también estar con el PRO? Bueno. A ver, me parece que se puede dar esto que vos decís, que todo el mundo se junte con un nuevo frente, pero va a ser un frente más de centro derecha. Y va a haber un peronismo, a ver, que tiene hoy, por cómo se está armando, y que me parece que Hacemos Santa Fe, que es la conducción, no es tan centro de izquierda como es el kirchnerismo, digamos.
tiene más un centro-centro. Ahí el espacio que representaría un poco de la centro-izquierda sería Rossi. Sí. Y Rossi, ante los números y los guarismos de las últimas internas, no se va a poder imponer. Entonces, el perfil que va a quedar del PJ va a ser más de centro. Y el espacio para el progresismo va a quedar vacante. Alguien lo va a ocupar. Guarda que no estén creando también en ese espacio la posibilidad de la reaparición. Digo, para decir, no lo hablé, pero digo, un Giustiniani, que no se encolumna, ahí ya se fue una vez del Frente Progresista, que no se encolumne. Hablo también de los Palo Oliver y de mucha gente que tiene la bandera del progresismo que nos la va a entregar. Bueno, como vos te entregaría tampoco ser de Boca o de River. Bueno, ahí aparece otro inconveniente, que también está la expectativa que va a pasar con Miguel del Cel, que está recorriendo la provincia. Ahí está el tema. Y ahora, si Miguel del Cel es candidato a gobernador, como muchos dicen, la verdad que esto puede generar también muchos que no quieran compartir espacio falta con él. Mucho tiempo y yo tengo duda de que esto se termine consolidando. Hay demasiado tiempo. ¿Viste cuando vos te apresurás a adelantar los tiempos? Me parece que la maduración, la desesperación de que ya hay que definir ahora, va a generar estas construcciones paralelas que al final la van a terminar rompiendo. Bueno, ya tenemos varios candidatos lanzados. En el caso de este nuevo frente, nadie puede desconocer que tanto Puyaro como Hapkin han dicho públicamente que quieren ser candidatos. Y me parece legítimo. Ahora, de ahí hay que ver en cómo se arma todo y qué pasa. En el caso del peronismo, tanto Mirabella como el Busato ya están lanzados. Es más, hasta almanaque aparecieron que dice Mirabella 2023. No, que están repartiendo. A ver, yo sigo insistiendo. Mirabella tiene que sí lanzar su candidatura porque quiere ser el sucesor de Omar Perotti y Omar Perotti quiere dejar un sucesor. Ahora, vos lo tuviste la semana pasada charlando con Real. El tema de la reforma constitucional está latente. Bueno, ya se habla ahora que hay otro diputado provincial que está dentro del espacio opositor que presentaría en las próximas horas un proyecto que se sumaría al de Real, que ya está en la Cámara, también por la necesidad de la reforma. Bueno, hace semanas atrás también se aprobó esto que tiró Hapkin del tema de empezar a hablar de las autonomías municipales. También reactivó un proyecto viejo que tenía Giustiniani y que va a salir aprobado por la Cámara a hacer algún tipo de sondeo, de charlas o por ahí, de plantearlo en ciudades como Reconquista, Rafaela, en el propio Venado Tuerto, de empezar a hablar del tema de a través de ley, la autonomía municipal, que vos sabés que es parte también de la reforma, porque eso también todo el mundo dice que tiene que ser parte de la reforma. Es decir, se empieza a hablar de la reforma. Y esto yo creo que en los próximos días, cuando comience las sesiones ordinarias y el gobernador vea tantos proyectos tirados dentro de la legislatura, y por ahí diga, che, muchacho, creo que es hora de hacer sí o sí, en este año, la famosa reforma que nos exigió la constituyente del 94, que decía hay que adaptar todas las constituciones. Bueno, fíjate vos en materia electoral lo que pasó esta semana. El gobernador habilitó el tratamiento en la legislatura de autorizar a los jóvenes de 16 y 17 años que puedan votar en la provincia. ¿Por qué digo esto? Porque él mandó el año pasado un proyecto de ley que no se trató y ahora, como estamos en periodo extraordinario de sesiones, hasta mayo no se puede tratar. El gobernador habilitó esta semana para que lo traten. Esto significa que los jóvenes que pueden votar a nivel nacional, presidente, senador, diputado, pero no pueden votar en la provincia de Santa Fe, presidente comunal, intendente o gobernador, para que puedan votar en la próxima elección. Los jóvenes de 16 y 17 años lo habilitó esta semana, es decir, un proyecto en materia electoral, que veremos qué pasa con el tratamiento, está en el Senado ahora. O sea que la discusión con respecto a eso, porque muchos... A ver, Carlos, siempre se dice en años cuando hay elecciones no, en años cuando hay elecciones no. Bueno, este año no hay elecciones. Yo escucho por todos lados que muchos dicen, si se reforma la Constitución, hay que hacerlo este año. Y que no te queda otra, ¿cuándo lo vas a hacer el año que viene? Que van a decir, no podemos mezclar las dos elecciones porque está... Bueno, pero con más razón, si es que el gobernador lo plantea a partir del 1 de mayo, estamos con los tiempos muy cortos, porque la única forma es primero aprobar la necesidad de la reforma y después tiene que hacer una elección de convencionales. Sí, y que va a tener también paso y general. Bueno, indudablemente. Y después tenés que sentarte a discutir lo que va a reformar. Sí. Que te va a llevar por lo menos 60 días como rápido.
60, 90 días, el plazo normalmente que tiene toda convención constituyente, ¿no? Pero que puede trabajar en forma simultánea, utilizando el mismo lugar o el recinto de la Cámara de Diputados, un día diferente, eso no sería un problema. Pero estamos con los tiempos muy acotados, en caso de que se realice todo este año. Perfecto. Cambiando de tema, las decisiones nacionales trajo también consecuencias en la provincia. Tienen materia económica, digo, ¿no? Sí, hay varias cosas. La primera, en la provincia, ya lo hemos comentado incluso la semana pasada, no cayeron bien nada bien la decisión del Gobierno Nacional de aumentar la alícuota de las retenciones para la harina de soja y el aceite de soja de 31 a 33. ¿Por qué? Porque se ve afectado el 95% de las exportaciones que son de Santa Fe. El 95% de lo que exporta el país. Sí, los perjudicados somos nosotros, los santafesinos. Sale de acá. Es así. Entonces, incluso el gobernador esta semana, en declaraciones que hizo, se desmarcó, se despegó del presidente. También con el tema de que eso se utilice para un fideicomiso, para que salga más barata la harina de trigo. Pero te dijo, antes que vaya ahí, que vaya al tema de los jubilados, de los que ganan la aumentar el sueldo de los jubilados, que son los que más necesitan. Sí, entonces marcó bien la diferencia. Yo creo que eso, por un lado, hay una negociación. Bueno, ahora vamos a preguntarle al ministro Walter Agosto. A mí me parece que hay un desconocimiento. A ver, estas medidas ir por 410 millones de dólares, que la verdad que también, en el lío que tenemos económico, 410 millones de dólares no es nada, porque aparte las exportaciones que vos estás generando actualmente, que tienen en la venta directa de otros productos, que también tuvieron un aumento en el precio, generaron un aumento por más de 1.000 millones de dólares. Entonces vos ya estabas compensado por ahí. Atacar la harina y atacar por 450 millones de pesos con la posibilidad de perder mercado es una gravedad tremenda para la economía, sobre todo de las empresas que están ligadas a la exportación, porque te cuesta ganar mercado. Para que vos digas, suspendemos, ahí cortamos, aumentamos ahora las retenciones, generás siempre, y siempre la termina pagando otro, porque el productor es el único que pierde acá en esta historia. Bueno, fíjate vos que esta semana se terminó hubo reuniones del gobernador incluso con las entidades agropecuarias, porque se lanzó el programa Santa Fe Siembra Más. Quieren aumentar la cantidad de hectáreas. ¿Para que queden los hilo bolsa después? Bueno, entre otras cosas, hay 7.000 millones de pesos en créditos. 1 año y medio, subsidiando la tasa de la provincia. Y digo esto porque es importante, porque es para insumos, en este caso básicamente fertilizantes. 7.000 millones de pesos, son 6 millones de pesos por productor. Y le van a dar este dinero, a devolver en 1 año y medio, pero lo importante es que lo que buscan es aumentar la cantidad de hectáreas sembradas, y dicen que más o menos del 10%, y llegaría a aumentar el 30% de la producción. Lo que están buscando el Ministerio de la Producción acá es tener disponible ante lo que uno imagina que va a ser la posguerra Ucrania-Rusia, porque va a haber mucha necesidad de productos primarios y bueno, Santa Fe estaría, si se puede exportar, en una situación mejorable. ¿Nos firmamos un convenio con el de arriba para que no llueva tanto? Porque fíjate vos, sequía. Hubo sequía este año, perdimos mucha cosecha por sequía. Sí. Mucha cosa que ahora venga el agua y no inunden los campos y no tengamos para poder recoger la cosecha. Es decir, tenemos problemas, digamos. En este caso, la asistencia a los créditos van a ser exclusivamente para fertilizantes, que también tienen un problema, el tema del componente que viene del exterior, que está cotizado en dólares. Entonces, está buscando básicamente eso, y mientras por un lado vos tenés Santa Fe apuntando a aumentar la producción, la cantidad de hectáreas sembradas, bueno, lógicamente lo primero que van a decir todos, bueno, pero a nivel nacional la política aparentemente no es la misma. Yo no entiendo mucho de economía, pero me parece que a veces hay decisiones políticas que en la coyuntura serían un golazo y sería capaz hasta considerado de un intelectual, porque si vos estás necesitando dólares, Argentina necesita dólares, las arcas están vacías. El lío ya lo vamos a preguntar a ver si el ministro de Hacienda consiguió que en lo que se pagó ayer le consiguió los dólares de la Nación a 110, no sé cómo 115. 115, y no tenés que pagarlo en el mercado negro como pagan todas las empresas para poder importar. Vos necesitas dólares. Tenés 2 cosechas adentro del grano, sabés que está en silo bolsa. La exportadora también tiene los silos guardados, mucha producción. ¿No sería más interesante, en vez de pagar tantos intereses, decirle, muchachos de la producción, del campo y los que son exportadores, te bajo por este mes, si me liquidás todo lo que tenés,
3, 4 puntos, te imaginas que hacen fila para liquidártelo. No se le cae una idea. Es decir, en vez que esté ahí, que lo tienen guardado, porque no es negocio, y más vale tenerlo guardado en el Chilo Bolsa, no se le cae una idea de decir, bueno, che, estamos en un montón de problemas, si hacemos esto por ahí, incentivamos, liquidan, y tengo más posibilidad de meter la plata a trabajar en el mercado, digamos, de la producción y generar que se autofinancie, como el tema de la billetera en Santa Fe. Es decir, costaba plata a la provincia, pero reactivó lo que es el comercio, y ¿sabéis qué reactivó? También el tema de poner mucha gente en blanco con el tema de la billetera. Sí, que facturen, obligado a facturar. Apenas un segundo para mencionar un hecho que va a tener mucha repercusión los días siguientes, que es este anuncio del ANIA de que la policía va a tener la facultad básicamente de actuar con el tema de los motochorros, de las motos. Hasta ahora la policía no podía secuestrar una moto. La municipalidad únicamente. Solamente los inspectores. La ANIA dijo, queremos darle la facultad para que todos los municipios que adhieran pueda allí la policía actuar con este tema. Hay muchos intendentes que están muy de acuerdo, hay otros que no, lógicamente, pero bueno, es un tema que sale a discusión, me parece que... No, es fundamental, porque vos sabés que son tocos mucho... arriba de la moto están los chorros para arrebatarte cualquier cosa o para producir cualquier tipo de... Pero la policía no puede secuestrar moto, no te puede pedir que te falta la patente, el casco, nada. Y también anunció que va a haber más patrulla... Van a doblar la cantidad de patrulleros. Esperemos que eso es muy importante porque Rosario y Santa Fe, sobre todo, necesita presencia policial. Hoy no se lo ve mucho, sabemos que están faltando y hay un problema también de vehículos que se rompe, que no hay repuesto y sobre todo los móviles tienen que estar circulando en la calle para que haya presencia y por lo menos intimide a los choros, que esto no está pasando. Vamos a una pausa cortita, Darío. En un minuto, ya estamos, un minuto nada más, el ministro de Hacienda y después Reviglio, 2 personalidades que se van a comer el programa. Renovamos el home banking de Banco Santa Fe y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Chequear tu jubilación es ágil, simple y práctico. Ágil, simple. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Santa Fe. Ágil, simple y práctico. Probalo. bancosantafe.com.ar. Acá, para vos. Como le comentábamos en el comienzo del programa, ya está con nosotros y lo vamos a saludar al ministro de Economía, Walter Agosto. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Bueno, hay muchos temas para charlar. Creo que en estas horas, unas pocas horas atrás, la provincia cumplió con algo que para todos nos sorprendió, claro, porque cuando se tomaron los créditos y se hicieron, digamos, los anuncios, dice, falta mucho tiempo para pagar, pero llegó la primera cuota de un crédito internacional en dólares que había que pagar sí o sí en este mes de marzo y se pagó el día miércoles. Sí, así es. Ayer, en el día de ayer, se pagó un vencimiento de deuda de 125 millones de dólares de capital. También hay un monto de 9 millones de dólares de intereses. Que correspondía a una parte de la deuda que fue emitida en dólares. Usted recordará 500 millones de dólares en la gestión anterior. Ese es el vencimiento más importante que la provincia tiene. ¿Eso se dividió en 2 tramos de 250? ¿Cómo fue el tema? Sí, fueron dos créditos de 250 a diferentes plazos. Pero bueno, lógicamente que eran plazos más cortos de los que habitualmente ese tipo de préstamos suelen tener, porque bueno, en aquel momento el contexto permitía ese financiamiento en los mercados externos, pero claramente eran a un plazo relativamente menor y a un costo financiero elevado. Tengan en cuenta que esos préstamos rendían o pagaban un cupón del orden del 7% anual en dólares. ¿No? Es mucha plata. Bueno, pero de todos modos la provincia ha hecho, digamos, el esfuerzo desde hace varios meses a esta parte para hacer una planificación financiera que ante cualquier eventualidad permitiera hacer frente a esto. Porque... Bueno, una de las críticas de la oposición, están guardando plata, y bueno, era para poder tener y afrontar estos compromisos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso, digamos,
la pirotecnia política, ¿no? Porque desde el punto de vista del manejo de la finanza, esa crítica no tiene el menor asidero. Imagínense si la provincia tendría que haber empezado a analizar el pago de este vencimiento a principios de este año. Hoy estaríamos en default. Claro. De manera que lo que la provincia ha hecho es pagar una deuda que en definitiva es del Estado santafesino y honrar su reputación que él ha tenido históricamente, sobre todo en los gobiernos justicialistas, de pagar las deudas. Y por eso creo que desde ese punto de vista esta es una instancia que fue difícil pero que se ha podido sortear. La provincia ahora va a avanzar también en la toma de financiamiento porque bueno, una parte importante de esta amortización de deuda se ha hecho con recursos que tiene la provincia pero que de ninguna manera los puede distraer de su presupuesto y solo lo ha hecho transitoriamente. ¿Por qué? Porque justamente esas autorizaciones de endeudamiento que estaban previstas en el presupuesto, bueno, recién han estado operativas en los días previos. Exactamente. Ahora, ministro, en la fase operativa o administrativa, ¿cómo se hace esto? La provincia le compra los dólares al Banco Central, a la Nación. Así es. ¿Y se paga a qué tipo de cambio? No, se compran al tipo de cambio oficial, ¿no? Como todas las provincias que tienen que pagar servicios de deuda en dólares, se compra el tipo de cambio oficial y una vez que esa compra se realiza, el agente financiero de la provincia transfiere esos fondos a un banco de Estados Unidos que luego es el que termina distribuyendo el pago a los distintos tenedores de bonos. Imagínense que todos esos bonos están diseminados en una cantidad importante de bonistas. ¿Y cuál es el próximo compromiso de este tipo para la continuidad del pago de la deuda que tiene que afrontar la provincia? Importantes, el marzo del año que viene, otro vencimiento de 125 millones de dólares. O sea que de acá hasta esa época habría que ahorrar ese dinero. Tal cual, tal cual. Por eso insisto que la planificación financiera, de la misma manera que uno hace en un hogar, en una familia, tiene que ver con una dinámica. Por eso no solo tenemos que mirar las fotos, sino que tenemos que mirar la película. No, pero yo me acuerdo a ver, de los propios gremios docentes. Decían, tienen plata agarrada, paguen a los docentes, pero esa plata tiene un objetivo que estaba de prever. Sí, pero mire, permítame hacer, ya que se ha hablado tanto de eso, ¿no? 2 o 3 números para que tengamos una idea de la sobrevaloración o sobredimensión que se ha dado a estas cuestiones. En primer lugar, yo creo que es bastante difícil a veces poder encontrar argumentos a críticas que tienen que ver con una gestión que es ordenada y superavitaria. Pareciera que lo más razonable sería la crítica a la situación inversa, es decir, tener déficit, no poder pagar, no poder afrontar una política salarial o no poder ejecutar los planes de gobierno en su integralidad. Pero aparte, mire, la provincia tuvo a lo largo de todo este año, buena parte de este año, 23.000 millones de pesos de depósito a plazo fijo. ¿Sabe cuánto es la nómina salarial para activos y pasivos de la provincia antes del aumento del 22%? Sí. Son 35.000 millones de pesos mensuales. Mensuales. Bueno. Fíjese que estamos hablando de que el ahorro que tiene la provincia de Santa Fe no alcanza a pagar una nómina salarial. O sea que para nosotros es un ahorro extremadamente módico. Por eso creo que a veces hay que poner, cuando se apagan las cámaras, digamos, y las luces de las cámaras, hay que poner un poco más en perspectiva y dar un poco más de racionalidad y seriedad a este debate. O sea, ningún gobierno que se precie de ser responsable fiscalmente no tendría que tener al menos una nómina salarial de reserva. Claro. Fíjense, es un presupuesto de 850.000 millones de pesos y la provincia tiene ahorrado 23.000. Claro, y se arma. Pero convengamos también que venimos de la gestión anterior o los años anteriores donde terminamos con un presupuesto siempre en rojo. Bueno, por eso le digo, nosotros hemos planteado siempre muy claramente la política que ha definido el gobernador es de un régimen fiscal diferente. O sea, nosotros entendemos que para
poder contribuir al desarrollo de la economía provincial, poder contribuir a la generación de empleo privado y poder contribuir a ejecutar un programa de infraestructura que tanto necesita nuestra provincia, es necesario tener las cuentas en orden. Ese es el gran cambio. Entonces, obviamente que tenemos diferencias. O sea, algunos están con la idea de sostener que el Estado puede tener déficit eternamente. Nosotros entendemos que los déficits pueden existir en determinados momentos, bajo determinadas circunstancias, situaciones de criticidad, emergencia, pero claramente lo que uno no puede estar es gobernando 4 años, los 4 años con déficit fiscal, porque eso por algún lado explota finalmente, ¿no? Sí. Así que esa es un poco la idea del gobierno, tener cuentas en equilibrio y en la medida de lo posible contar con un ahorro que permita atender circunstancias que muchas veces no están previstas. Fíjese, ahora, el año pasado estuve también escuchando por ahí que se hablaba de 3 años de superávit. Bueno, por ahora nosotros hemos transitado 2 años de gestión, no sé a dónde está el tercero, pero el primero quedó con déficit. Con déficit, exacto. Pero bueno, digo, el 2020 fue un año en el cual hubo superávit. 2021 cerró con equilibrio, no con superávit, y están publicadas las cuentas. Sí. Y ahora nosotros, en el marco del presupuesto que se aprobó, pensamos también que vamos a tener una ejecución de un presupuesto equilibrado. O sea que las cuentas de la provincia están en orden. Y digamos, esa es un poco la tranquilidad que también cuando uno tiene que administrar recursos, tiene que plantearle a los santafesinos, en el sentido que ese orden también es el que permite no tener que salir a castigar con incrementos de medidas de impuestos ante cualquier situación que el Estado tenga que afrontar por el lado del gasto público. Bueno, o sea, es ese orden también. Ministro, a ver, ustedes tuvieron 2 años consecutivos casi al 50% de inflación y los impuestos no subieron al 50% por cada año. Claro, subieron menos porque hay un contexto que así lo amerita y lo hemos explicado. O sea, hemos tenido efectos muy complejos económicos derivados de la pandemia, y esos efectos todavía persisten en algunos sectores. Por eso nuestra política tributaria hemos dicho que es prudente y realmente adecuada al contexto económico por el que atraviesa nuestro país y la provincia de Santa Fe. Entonces eso también es lo que permite tener cuentas en orden. De lo contrario, cuando usted tiene déficit recurrente, lo primero que está mirando es a ver dónde puede aumentar un impuesto. Bueno, eso no ocurre en la provincia de Santa Fe, que por segundo año consecutivo va a tener al final del ejercicio una reducción de la presión tributaria provincial en términos reales, y eso para nosotros es importante. Ministro, hay un tema que genera mucha expectativa por ahí, más en la dirigencia política que en la gente por ahí no entiende muy bien de qué se trata, pero básicamente el tema del pago de la deuda de Nación con Santa Fe, y se dice está en el último plazo, está cada vez más cerca, la Nación pagaría con bonos. ¿Cómo marcha esa negociación? El jefe de gabinete ha reconocido que son 130.000, cambiando la cifra original de 86.000, o sea que Santa Fe queda mejor parada. ¿Cómo marcha eso? No, marcha bien. Es una negociación compleja, porque es una deuda de gran magnitud, ¿no? Por eso también tiene sus marchas, tiene su contramarcha. Lo que nosotros hemos observado a lo largo de este tiempo es que a partir del fallo de la Corte, el Gobierno Nacional ha estado predispuesto a hacer un intercambio de propuestas. Nosotros recibimos, como dijo el jefe de gabinete, una propuesta que entendemos que debía ser mejorada, que tenía que ser superada en esa instancia, y esa es la instancia en la que estamos discutiendo ahora. La provincia, ¿qué quiere? La provincia, los plazos de pago. No, mire, el monto está determinado, sí. No hay ninguna discusión sobre eso. Hemos avanzado, como ya el gobernador lo anticipó, con relación a que los mecanismos de ajuste tienen que tener una protección contra la inflación. En la Argentina, claro, en la actualidad es el SER. Sí. Hay acuerdos sobre eso. También hay acuerdos que se pueden recibir bonos. Hubo ya un antecedente que fue en el caso de la provincia de San Luis. Ahora bien, esos bonos generan un flujo de fondos.
no es que nos dan un papel. Bueno, entonces lo que estamos discutiendo es cuál es la composición de esa cartera de bonos, porque eso es lo que determina cuánto se va a cobrar en el primer año, cuánto en el segundo, cuánto en el tercero y así sucesivamente. Entonces, lógicamente, lo que el gobierno provincial pretende es tratar de cobrar la mayor cantidad de recursos cuanto antes. Pero usted sabe también que ahí hay, por el lado de la Nación, una situación de caja que evidentemente genera, digamos, algunas dificultades para poder destrabar esto definitivamente. ¿El plazo del arreglo definitivo es junio eso? ¿Hay que antes de junio tiene que estar solucionado? Sí, tal vez un poquito antes, pero esa es un poco la fecha que de acuerdo a lo que estableció la sentencia de la Corte. ¿Y eso es coparticipable con las comunas o no? Sí, claro, sí. ¿Y eso que aceptaron, que en la época de Lichi aceptaron pavimento a cambio de rescindir o no aceptar, digamos, el cobro de la cuenta de mire, todo lo que está sí. Digo porque hay muchos presidentes comunales que aceptaron los pavimentos. No, muchos en su momento también hubo un consenso fiscal que otorgó un bono a la provincia como pago a cuenta. La Nación otorgó a la provincia un bono como pago a cuenta de esta deuda que todavía no estaba cuantificada, y esos recursos también se coparticiparon al municipio y comuna, de manera que la Nación neteará lo que ya en su momento le ha venido pagando a la provincia, que es muy poco, y la provincia tendrá que netear lo que ha venido pagando por distintos conceptos a los municipios. Pero eso es una cuenta muy sencilla y muy clara, no genera una tecla en la computadora. Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Y hay otro tema que creo que por ahí periodísticamente nos interesa más que el resto, pero tiene que ver con para meterlo en el bolsillo de los abogados. La provincia tiene que pagar un 30% de lo que perciben a los abogados, los estudios que trabajaron o que representaron a la provincia. Mire, usted dice... Voluntario por el fallo. Sí, por el fallo. Por el estudio jurídico de Buenos Aires, que cobra un porcentaje de esta... En su momento se cuestionó que no se llamó licitación, que llamaron a un estudio. De hecho está el que era presidente de la Corte, que no puede votar porque es uno de los que tiene que cobrar también, ¿no? Sí, bueno, eso está, digamos, establecido, se estableció así en su momento. Cobrarán con bonos, digamos. Obviamente, nosotros tendremos que ver, en primera instancia, ver cómo podemos hacer realizable esa acreencia para la provincia. Y en paralelo a eso, se tendrán que pagar los honorarios que se hayan fijado oportunamente, y obviamente en la misma especie que cobra la provincia, ¿no? Te traigo el tema que está vigente actualmente. Vos decías, la provincia ha tenido un criterio de no aumentar tanto los impuestos, tratar de contemplar la situación económica de todos los santafesinos, y también abrió un canal nuevo de moratorias para poder recaudar de la gente que no pagó, que no pudo en su momento. ¿Cómo está respondiendo esa moratoria? Bueno, está respondiendo bien. Por eso reitero esto, ¿no? La política tributaria del gobierno está en el marco de un contexto, que es este contexto extraordinario que nos ha tocado vivir, porque tampoco a nosotros nos gusta plantear dos moratorias consecutivas, porque si no, el cumplidor dice, ¿cómo? Yo pago los impuestos y me cobran todo, y a otro que no los pagó. Bueno, son situaciones extraordinarias. Por eso nosotros creemos que todavía quedaba un grupo de contribuyentes que habitualmente pagaba sus impuestos, que no lo había podido hacer en estos últimos meses. Entonces hay otra oportunidad. Esa moratoria del año pasado y el régimen extraordinario que se aprobó en la ley impositiva de este año tienen algunas facilidades para pagar, porque se reducen recargo, porque se estiran los plazos, 36 y sobre cuotas, todo 36 cuotas, y porque la tasa de financiamiento para eso es muy baja. Y eso ha funcionado muy bien. Por eso también es importante, porque por esa vía se recuperan muchos recursos. El año pasado fueron 5.000 millones de pesos que por esa vía ingresaron. Y de eso el 60% fue a municipios y comunas, porque lo que más se paga es impuesto inmobiliario, que es el porcentaje que más coparticipa a los gobiernos locales. Nosotros entendemos que este año todavía era necesario. Y también, y aparte extendieron el plazo hasta septiembre. Claro. Que mucha gente también, el año pasado recién se estaba levantando, estaba recomponiendo su economía, no pudo llegar a... Es de esperar que si la economía
continúa normalizándose, usted no se olviden que aquí hubo aproximadamente 22, 23 sectores que entre septiembre del año pasado y marzo de este año no pagaban impuestos, pues estaban eximidos por las dificultades que han tenido la pandemia. Entonces, estamos todavía en ese tránsito. Lo ideal es no tener esos regímenes especiales, pero en esta coyuntura entendemos que son necesarios. Sí, ministro, a mí me queda una pregunta que tiene que ver con el trato con el resto de los ministros. Lógicamente yo entiendo que usted me va a tener que decir que se lleva bien, pero generalmente uno imagina que cuando lo llaman a usted para pedirle plata o para que salga un pago o lo que sea, pero acá viene el debate entre la política y la economía, porque los políticos lo que quieren es donde hay que ayudar o dar, y la economía dice no hay que dar igual, inclusive cuando no hay. Y esa pelea también generalmente se lleva al resto de los ministerios, donde todo el mundo dice, me falta plata o hay que pedirle, y usted dicen que el que pone el que dice que no, siempre. Entonces, bueno, usted sabe ¿eso le hace ganar enemigos entre el resto del gabinete o no? No, porque en definitiva, usted imagínense que no hay decisiones importantes que puede tomar un ministro de Economía si no es previamente una decisión apoyada por el gobernador. O sea que cuando yo escucho que alguien dice, no, Agosto dice que no a todo, dice que el que dice que detrás de todo eso está la decisión del gobierno, digamos, del gobernador. Obviamente, y en todas las carteras es así, ¿no? Por supuesto, los ministros de Economía tienen que llevar adelante ese papel que no es muy antipático, no es muy grato. Pero le digo, también el esquema que hay en la provincia es un esquema superador a ese, sobre todo desde el punto de vista del manejo de la finanza. Nosotros estamos comprometidos también desde el Ministerio de Economía en tratar de afianzar la gestión. Entonces, trabajamos en conjunto con todas las áreas para llevar adelante, no sé, le digo, desde el armado de un programa de financiamiento hasta el fondo con bioseres o todo el esquema de subsidio de tasas. O sea, hay un esquema de trabajo compartido. El tema que generalmente a veces plantea algunas restricciones es cuando hay reclamos o demandas que están muy por afuera del presupuesto. Después, adentro del presupuesto está todo para ser gastado. La última y cortita, porque ustedes incluyeron dentro del presupuesto, cosa que es mucha plata, el tema del boleto educativo. Y también billetera Santa Fe, que estaba previsto, que primero fue una iniciativa que iba a ser coyuntural y que se extendió en el tiempo. ¿Y eso cómo se produjo para poder juntar esa plata, que es mucha? ¿Se achicaron, se recortaron? ¿Cómo fue para poder contar con esos fondos que son importantísimos, que no estaban previstos en ningún presupuesto anterior? Sí, bueno, son fondos que claramente están asociados a un instrumento que nosotros valoramos mucho porque es un instrumento que cumple objetivos múltiples. En primer lugar, mejora el ingreso de la familia santafesina, ¿no? Sí. Porque es un segundo, exactamente. En segundo lugar, motoriza el consumo, sobre todo de muchos sectores que estaban también golpeados por el tema de la pandemia. Y en tercer lugar, formaliza economía. Eso es cierto. O sea, tuvieron que inscribirse muchísima gente. Hay una parte que no se está contando de esto. Entonces yo escucho que se habla del gasto de la billetera, algunos se quejan porque hay que aumentar el límite, otros se quejan porque es mucha plata que gasta el Estado y se consume el superávit. Bueno, realmente nosotros lo que queremos es preservar ese instrumento, porque además les comento una cosa que es muy importante. Es un instrumento que está extendido a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. El departamento de la provincia que menor cantidad de usuarios tiene es el 20% de la población y llega en algunos casos al 40%. O sea que está muy extendido. Hemos visto que eso ha permitido esa mejora de ingreso módica, pero mejora al fin, y ha permitido ese tirón de demanda que nosotros pretendíamos para que muchos sectores puedan mejorar el nivel de ventas y producción. En ese marco, lo que estamos tratando es de hacer en el presupuesto para este año el mismo esfuerzo y que ese instrumento continúe en las condiciones que están. Iremos viendo, todos sabemos, en un contexto inflacionario siempre hay
desfasajes, pero bueno, también nosotros tenemos que estar observando eso, porque cada paso que damos, no solo estamos teniendo que financiar el aumento de un eventual incremento del cupo, sino la cantidad de usuarios que se van sumando semanalmente. Pero es un instrumento importante y también lo importante es que está previsto para que esté vigente a lo largo de todo este año. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pausa, ya venimos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Último bloque de Sin Mordaza y como les prometimos al comienzo, ya lo saludamos a don Víctor Félix Revilio. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? Pero ¿Todo en orden? Está generando ruido. Usted no se va nunca de la política, porque cada vez que uno mira qué pasa en el PJ, y sí, hay reuniones, pero aparece don Víctor y remueve todo el avispero. No, ¿sabe lo que pasa? No estoy volviendo, nunca me fui. Pero, a ver, el PJ convocó a todos los sectores a la mesa, armar una mesa de unidad, una mesa chica para atrás. Al club de amigos, me quiere decir usted. Bueno, a ese está el tema. Porque usted ha aparecido y dijeron, acá estamos los pejotitas del PJ inquietos, que Claro. queremos también un lugarcito en la conducción, en la mesa, no No se sé. trata porque, por empezar, el PJ, las actuales autoridades, no están legitimadas por la única forma que existe, que es el voto de los afiliados. Con el tema de la pandemia dijeron no vamos a abrir las escuelas. Se abrió en todo el mundo, votaron en todo el mundo. Votaron presidentes, ministros y todo lo demás. Pudimos hacerlo. Bueno, no se hizo. Pero ¿qué es lo que pasó? Resulta que están 2 o 3 sectores y el peronismo es algo más que un partido justicialista. En este caso el partido justicialista. Es un movimiento, ¿no es cierto?, donde hay diferentes sectores. Y hay sectores que han quedado afuera, evidentemente, y son muy representativos. Yo se lo manifesté al presidente del partido, al amigo Olivera. Y bueno, pero en definitiva él dijo, son esto y esto. Y cerraron, bajaron la presión y que se escondió, se embromó. Te dejaron afuera y está lloviendo. ¿Cómo es el tema? No es mi problema, Delicia, no es mi problema. Pero sí es, de alguna manera, la expresión de otros sectores que evidentemente se sienten, en ese sentido, discriminados o marginados. Inclusive hay algunos que presentaron listas, como fue el grupo del Movimiento Obrero de Rosario, ¿no es cierto? Bueno, la bajaron. Habrán estado mal presentadas, no lo sé. En estas picardías siempre quedan dudas en ese aspecto. Mire que tener problemas por dar una elección en una departamental, yo creo que no es para tanto. Entonces, hay sectores que le llaman los históricos, que le llaman, para no darle otro nombre, ¿no es cierto? Que fueron funcionarios. Yo escuché por ahí, viejos son los trapos, escuché por ahí. Pero claro, eso es así realmente. Pero quiero decirle que es como que se han olvidado. Y yo esto se lo expresé al presidente, porque yo, a fuerza de ser sincero, él me ofreció estar dentro eso lo dijo un diputado del sur, que cómo lo habían dejado afuera a don Revilio, que es importante. Claro. Yo le ofrecí a Revilio un cargo. Claro. Eso lo dijo el presidente del partido, ¿no? Sí, exactamente. Es que es verdad. Me habló el día que iban a cerrar, llamándome por teléfono al mediodía, ofreciéndole el cargo de vocal de la Junta Ejecutiva. Y yo le dije que el tema no pasaba por mí, pasaba por todo un sector de compañeros históricos, como les quieran llamar, ¿no es cierto?, exfuncionarios y demás,
que merecen ser tenidos en cuenta y que además han participado efectivamente dentro del partido y en diferentes lugares de la provincia. Y además la cantidad de cargos que hay en la en el Partido Justicialista, entre los miembros de las vocales, sí, de la Junta Ejecutiva, la secretaría que han creado. Las secretarías que han creado, además del Congreso Partidario, son cientos. Sí. ¿Cómo no? ¿No hay posibilidad de poner, por ejemplo, un histórico de cada departamento? Y yo les llamo histórico a aquellos que ya tienen más de 60 años, ¿no es cierto? Y bueno, pareciera que no. Me dijo, bueno, si no quiere ser, yo lo borro. Sí, bórreme, porque ¿sabes lo que pasa? Yo no es que me niegue ni me corra. Utilicé ese término, al contrario, porque nunca me va a encontrar en ese aspecto. Pero, ¿quiere que le diga una cosa, Ricardo? El movimiento, el peronismo, las circunstancias, lo que usted le quiera llamar, a mí ya me dio demasiado. He sido presidente del partido, he sido congresal nacional, provincial, miembro del partido a nivel nacional, he sido gobernador, ministro, embajador. Es suficiente. Acuérdese también de los otros compañeros. No trate de arreglar el asunto con el nombre mío en ese sentido. Bueno, los dejaron afuera. No lo tuvieron en cuenta ninguno. Ahora, Víctor, la pregunta entonces es, ¿qué pasa con el papel o el rol que deben cumplir los partidos políticos? Porque hoy parecería que los personalismos han superado el trabajo partidario. Entonces, en las elecciones, por ahí se busca más la cara conocida o quien sea por sobre la opinión del partido. En su época no era así. De hecho, el partido también conducía, más allá de que usted fue gobernador. ¿Cómo era la relación partido y gobierno? Bueno, con relación, pareciera que en la historia de los últimos años, ¿no es cierto?, arrancaría todo después del ayornamiento de la democracia de 1983. La historia comenzó mucho antes, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la forma de funcionar del Partido Justicialista en la época de Cariñano y mía no tiene nada que ver con lo que pasó después, sobre todo en los últimos tiempos, porque es normal la elección interna. Retrotraernos a la época del dedo, como digo yo, es lo peor que se puede hacer. Y las consecuencias se pagan a nivel nacional y a nivel provincial. Y en todos los aspectos. Porque no expresa la voluntad soberana del pueblo en las urnas, en ese aspecto. Y el Partido Justicialista tiene una particularidad. Es el vehículo normal para expresarse en ese sentido en la elección de los candidatos. Pero en sí, el justicialismo va mucho más allá, porque es un movimiento. Eso no lo digo yo, lo expresaba su creador, que es el general Perón. Tiene la parte política del hombre, de la mujer, la juventud, los obreros, digamos el movimiento obrero organizado, que hace rato está a un costado del camino, pareciera, ¿no es cierto? Inclusive los profesionales, es decir, va mucho más allá. Y esto no es casual. Y voy a volver a la historia. Y digo esto porque en las épocas de las, llamemos, dictaduras, que en la segunda parte del siglo XX fueron varias, ¿no es cierto? No solamente la Revolución Libertadora, la Revolución Argentina, el proceso, etcétera, etcétera. Justamente, si no pudieron con el justicialismo, una de las formas es esta de la cual yo le estoy hablando. Porque, claro, no solamente cerraron los partidos, sino en la época de Onganía creo que lo hicieron desaparecer, hasta físicamente. El peronismo siguió funcionando a través de otra forma. Como decía el general Perón, el agua nadie la detiene, siempre encuentra la forma de llegar. Ahora, esta reunión que se hizo el sábado pasado, donde vimos históricos, nombres representativos, sobre todo algunos ministros, gente, digamos, por ahí que ha sido parte de la historia del peronismo y de la provincia,
¿Qué quieren? ¿Quieren seguir teniendo presencia con alguna propuesta electoral? ¿Quieren ser escuchados? ¿Cuál es el objetivo? Hay una palabra muy sencilla en la política, es tener el protagonismo, y el protagonismo se da en la participación. Nadie pretende sacar los pies del plato, es otra expresión del general Perón. Eso queda claro. Somos peronistas de toda la vida, lo llevamos desde nuestro, digamos, adolescencia, no solamente juventud. Bueno, creo que hay que buscar las formas y los métodos, porque en política nosotros entendemos que es sumando y no restando. Y más en esta época, muy particular, muy especial, donde estamos viviendo una crisis inclusive de identidad. Entonces, si hay ese tipo de discusiones y donde, digámoslo también, después de haber perdido las elecciones en la provincia durante 3 periodos consecutivos, el justicialismo y los hombres y mujeres del justicialismo hicimos un esfuerzo en ese sentido para alcanzar la victoria dentro de la provincia. ¿A través de qué? De la llamada unidad en la diversidad. Es decir, dejamos de lado viejos antinomias, dejamos de lado broncas, dejamos de lado picardías, dejamos de lado diferencias y dijimos sumémonos. Hubo una elección interna ahí, exactamente. El compañero Omar Perotti triunfó sobre la señora Bielsa. Digo la señora Bielsa que pertenece al campeón nacional y popular, aunque no es afiliada al justicialismo, ¿no es cierto?, en ese exactismo. Es decir, el frente de todo va más allá del justicialismo, en ese sentido. Es algo normal, ya Perón no le llamaba el frente como fue el Frente Nacional en la época del 83 cuando triunfó Cámpora Solano Lima, el famoso Frejuli. Pero aquí se aplica otros términos como el de la transversalidad y demás, porque los tiempos cambian y hay que aceptar eso, sin lugar a dudas. Ahora, nos ha llamado algo, esta unidad en la diversidad que nos facilitó el haber llegado al gobierno a nivel nacional, provincial y luego a nivel nacional, estaría demostrando que no es tan fácil después para gobernar, que son dos cosas diferentes. Entonces, ¿el problema es las formas o el problema es de fondo y tiene que ver con los protagonistas de la misma y responsables de la conducción, ya sea del gobierno o ya sea del partido? A nivel nacional me parece que está más complicado que a nivel provincial, por lo menos uno que ve el panorama, la pelea que hay hoy en el Ejecutivo Nacional, donde el presidente con la vicepresidenta no se llaman más ni se hablan. ¿Cómo se resuelve eso? Porque el peronismo ha venido a cubrir una expectativa después de la gestión de Macri con banderas que no se han visto y ni se han logrado por lo menos normalizar la economía o sobre todo generar una expectativa de crecimiento hacia el futuro. Eso es verdad lo que usted está diciendo y en estos momentos se ha profundizado, o sea, lo que se decía sotoboche o en los pasillos, las charlas, que después de la mesa, después de la... Eso es una realidad. Existe digamos así, un enfrentamiento claro que tiene que ver con el camino que ha tomado el gobierno. Y entre lo que es Alberto Fernández, y lo que es Cristina Fernández, indudablemente hay diferencias. Bueno, empezando porque Cristina eligió ella a este candidato, ¿no es cierto? Un candidato que también tenemos que decir las cosas de frente. Yo me despaché con que un día leo en el diario Perfil declaraciones de él, porque estaba la foto de él donde decía que él era de la cultura hippie, ¿no es cierto? Y no era de las 20 verdades, sino era socialdemócrata. Y entonces no entiendo más nada, porque son cosas diferentes, sin lugar a dudas. Y esto crea animadversión y crea confusión, indudablemente. Y en cuanto a la señora, también sabemos que en ese sentido hay diferencias. Bueno,
hagamos el reconto. El peronismo nació con Perón. El peronismo murió con Perón. Luego vinieron los descendientes, es decir, los compañeros. Y cada camada que viene, cambian más la esencia. Pero vayamos a los hechos concretos. Una cosa es fue Carlos Menem, que tiró el alambrado a la derecha, ¿no es cierto? Sí. Y dejó a mucha gente molesta, para usar una palabra suave, y después Néstor Kirchner, lo tiró a la izquierda, es una forma de expresarnos, ¿no es cierto? Que eso alumbró otra situación y otro devenir dentro del justicialismo y mereció el aplauso de algunos y no tanto de otros en ese sentido. A ver, Víctor, para ir... Entonces es un tema no resuelto dentro del justicialismo. Bueno, a nivel nacional, ¿tiene expectativa que esto pueda cambiar? La verdad. Yo espero que sí. Pero luego de los golpes militares, analicemos la fractura o la pérdida del funcionamiento normal de las instituciones, que las hemos salvado gracias a que funcionaron de otra manera. Fue la economía la que realmente bajó el telón con algunos gobiernos constitucionales. Nos ocurrió nada menos con Raúl Alfonsín, ocurrió con De la Rúa, esperemos que no tenga nada que ver en esta oportunidad, porque la situación real, más allá de las diferencias que se pueden arreglar en una mesa, el tema de un programa de gobierno y dentro del gobierno económico. Claro, el presidente dice, yo no creo en los programas, y entonces, claro, se complica un poco las cosas. Darío Gortita, porque tenemos que ir. Su opinión sobre el tema de la reforma de la Constitución. Aparece ahora en Santa Fe. Muy breve, no tengo tiempo, ya no fue el programa. El tema de la reforma constitucional, desde el advenimiento de la democracia, se la ha intentado en varias oportunidades, ¿no es cierto? Se comenzó a hablar en la época de Bernet. En la época mía no solamente se comenzó a hablar, hasta tuvimos una comisión que empezó a funcionar. Lo que pasa es que cuando ocurrió lo que ocurrió con Alfonsín y la crisis del país, prácticamente tuvimos que cambiar absolutamente toda la forma de andar. Pero hay algunos hechos reales. No tengo más tiempo. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? En tiempo y en forma. En tiempo lo resolverán, lógicamente, la legislatura provincial. Y en forma me refiero que una constitución que vamos a modificar, la del 64, que es una buena constitución, aunque ha quedado en el tiempo, solamente a través del consenso, porque es una constitución para todos los santafesinos y no para un partido político. Gracias por haber venido, como siempre, muy amable. A ustedes, en 7 días nos volvemos a encontrar aquí, por esta señal y en este mismo horario. Gracias.